Muy bien. Ahora sí me pueden mirar todos aquí. Y hace 25 años llegué a la vida con el Señor sola. Mi familia, yo venía de un contexto totalmente tradicional, religioso, un hogar atado con mucha brujería, violencia, alcoholismo, sin límites morales, con un libertinaje mental. Y cuando llegué al Señor, mi esposo también venía de un hogar similar. Parecíamos buenos, porque eso sí, todo el mundo nos veía por fuera y parecíamos tan lindos, pero ¿cuántos saben que adentro es que uno lleva la procesión, verdad? Como muchos que están aquí, adentro es donde está la procesión. Y empezamos con el Señor, y yo recuerdo que fue muy duro, porque cuando uno se convierte y la familia no lo entiende, eso es muy duro. La gente te aísla, nuestras familias ya no nos querían ver, no nos invitaban a ninguna reunión, gloria al Señor, porque eso hizo que mi esposo y yo nos juntáramos con mi hijo, que era muy pequeño, Laura no había nacido, y nos juntáramos y empezáramos ahí a tener ese trato con Dios, como esa vida con Dios. Empezó a pasar el tiempo y ya empezamos a evangelizar la familia, que es la que más cuesta, porque cuando uno les va a evangelizar, generalmente cuando evangelizamos la familia, es cuando uno más está pasando por la prueba. Te botaron del empleo, perdiste la casa, estás pasando prueba financiera, pero tú por dentro estás feliz y dichoso, porque Jesús tocó tu vida. Y entonces cuando tú vas a compartir, la gente te dice, ¿y de qué Dios me está hablando? ¿Y de qué es lo que usted me está diciendo? Y como que es el arma que usa el Espíritu Santo para sacarte convicciones y para que tú te mires bien parado en el terreno del Señor. Y así nos pasó, y yo empecé a compartir, y se convirtió, una de las primeras que se convirtió fue mi mamá. Una mujer que para mí es admirable, ya está con el Señor, pero a mí me impacta que nosotros somos una familia muy grande, somos de 35, porque somos 9 hijos, y todos casados, solo hay una soltera, no solterona, porque mientras esté viva hay esperanza. ¿Cuántas dicen amén? Tengo un tío que vive en Indiana, de 85 años, y se acabó de casar. Así que dígale relax, o sea, si usted está por los 28 y dice, ay, me dejó el tren, tranquila. Y si no, viene el Señor en el milenio van a haber buenos hombres, así que no se preocupe. Y cuando empezamos a compartir a esa cantidad de familia, yo le decía, Señor, esto es un milagro que tú hagas, porque yo veía los hogares de mis hermanas, mujeres mandonas, en Bogotá, aquí no, aquí las mujeres no son mandonas. En Bogotá, yo todo lo que me refiero es a Bogotá. Yo les cuento es por testimonio, porque pronto usted ni alcanza a imaginar lo que yo le predico. Pero era una cultura, alcohol, no había fin de año pues que no hubiera trago, y luego la consabida pelea, ¿no? Porque después del trago, entonces se agarra que el cuñado, que me miró mal la mujer y que le boto el tamal y que empieza la pelea. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Y así era nuestra cultura. Pero Dios a mi esposo y a mí nos apartó, porque yo sabía, mírenme aquí, que había una guerra que tenía que librar. Y digo guerra, no porque Cristo no lo haya consumado todo. La Biblia dice que Él en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Consumado es significa todo lo que el hombre necesitaba ya fue hecho por mí. Pero cuando tú vienes al Señor, entonces para ti viene un panorama muy importante, que fue de lo que Laura y Daniela hablaron anoche en el Congreso. Es una vida en donde yo puedo ver cara a cara a Dios, y yo puedo decir, Señor, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué fue lo que pasó? Como el hijo pródigo, cuando yo tomé la vida y le dije, Señor, dame la herencia. Yo la tomé durante 24 años, yo le decía al Señor, estudié lo que quise, me casé con quien quise, salía con quien quería, gritaba a mi mamá como quería, hacía con mi vida lo que quería, porque yo le había pedido mi herencia al Padre. Y un día tuve que reflexionar y le dije, perdóname, Señor. Son 24 años de vida, un matrimonio destruido con tan solo 1 año y medio de casada. Una mujer que por dentro me sentía vieja, me sentía acabada, me sentía destruida. Miraba a mis padres, miraba a mi madre llena de artritis.
una mujer amargada, que cada vez que mis hermanos le hablaban, ella gritaba, tiraba, y luego con su enfermedad, todo se fue aumentando. Empecé a ver ese panorama, y yo le decía, Dios, ayúdame. Empiezo a mirar la Biblia, y cuando tú lees este mensaje, esto es una cosa que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo así que mi bendición llegará por 1000 generaciones? ¿Cómo así que mis hijos serán enseñados por el Señor? ¿Cómo así, escuche esto, que el hombre debe tratar a la mujer como a vaso frágil? Si yo a mis 5 años de edad tenían que llevarme al hospital con mi mamá porque mi papá la tomaba del cabello y la arrastraba por el piso. Eran unos conceptos que para mí no cabían, pero que estaban ahí escritos, y había un poder en la palabra, que a pesar de mi incredulidad, ella, como era el mismo Cristo en ella, hacía que yo dudara de lo que por 24 años había creído, que la vida no valía, que iba a ser destruida. Y empecé en una buena duda contra lo que el mundo me había enseñado, duda contra lo que había visto en mi familia, duda contra todo lo que en la universidad me habían metido. Me decían, pelea por tu vida, pon tus propios sueños, sé la mejor profesional. Y todo eso fue un cúmulo de destrucción que llegó un día y explotó. Y cuando conocimos del Señor, empezamos en ese trabajo junto con mi esposo por mucho tiempo, porque déjame decirte, cuando uno quiere un edificio grande, las bases tienen que ser muy sólidas. Por eso muchos cristianos, cuando empiezan en su caminar, tienen 10, 15 años, dice, pero lo mismo, a los 15 años de cristiano, entra el adulterio. A los 20 años de convertidos, hace cosas ilegales. A los 12 años de llevar en una iglesia, empieza y sigue viviendo con amargura. Y entonces tú dices, ¿es que el evangelio no tiene poder? ¿Es que la Biblia es una mentira? No, es que el ser humano no ha entendido lo que significa el poder de una palabra predicada para abrir generaciones enteras. Y por eso hoy yo quiero que tú esta palabra la tendremos que orar. Y la tendremos que ministrar a nuestro corazón, porque yo espero que de aquí salga una multiplicación enorme para esta tierra de Jamundí, y que podamos ver todas nuestras familias a los pies de Cristo. Denles aplauso fuerte al Señor. Entonces, empezamos con mi madre, y quiero decirle con testimonio de vida, que el 95% de esas 35 personas hoy están sirviéndole a Jesucristo. Y mírenme aquí, en tan solo 10 años. Yo tengo 25 de convertida, pero hace más o menos 15 años que mi familia toda está en la iglesia. Yo quiero darte esa fe y quiero desatar esa unción sobre ti. Es algo que Dios puede hacer. Entonces yo quiero hoy enseñarte. ¿Quieres aprender? ¿Quieres aprender de verdad? Con toda la mente aquí. Quiero enseñarte qué es lo que la Biblia nos dice. ¿Cómo lo debemos hacer? Quiero que vayas al libro de Malaquías. Yo solamente voy a leer unos muy pocos versículos, pero les voy a contar toda la historia de la palabra. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 1. Malaquías está en el Antiguo o en el Nuevo. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Ya lo tienen? ¿Está ahí? Está aquí, perfecto. Vamos a leerlo acá. Creo que 1, 2 y 3 me van a colocar. ¿Listo? Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Vamos al 2. Escuchen bien aquí. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé, y amé a Jacob, vamos al 3, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad para los chacales del desierto. No podemos ver la parte B, hasta ahí nomás, ya la pueden quitar. No vamos a ver la parte B, que esa es otra palabra maravillosa de esos desiertos, pero mírenme aquí con atención. Aquí hay algo que a mí me impactó. Porque yo miro mi vida
Y yo le digo al Señor, cuando uno aprende a conocerlo, uno cada vez se va sintiendo más pequeño delante de Dios. Yo no sé cómo hay gente que dice que tú delante de Dios eres como un Dios igual a Él. No lo entiendo. Porque cuando uno conoce al Señor, uno va entendiendo cada vez es, ¿cómo pudiste tener misericordia de mí? Señor, un día estábamos en tanto pecado, nos gustaba el pecado, amábamos, nos deleitábamos. Cuando mi hijo tenía 5 años, como 5 o 6 años, un día me llamaron de la ruta y me dijeron, en esa época no era pastora, me dijeron, señora Clara, tiene que venir al colegio porque la coordinadora académica la necesita. Y fuimos con mi esposo, y cuando la coordinadora me dice, tu hijo está en disciplina. Y como toda madre, ¿mi hijo? ¿Qué hizo mi hijo? Todas las mamás somos así, ¿mi hijo? No, yo creo que te equivocaste. Y la coordinadora me dijo, hizo algo tremendo. Dijo, estaban en la ruta y se bajó la sudadera y le mostró el pipí a las nenas. Da risa, ¿verdad? Cuando yo llegué a mi casa, yo le dije a José María, Dios mío, ¿qué es esto? Yo estaba recién convertida, ya me había venido la luz, ya entendía mucho lo que significaba esa trascendencia espiritual de el pecado. Dios me lo había permitido ver por su misericordia. Y cuando llegamos, empezamos a llorar ese día. Yo recuerdo que lloramos como 5 horas, toda la mañana. Porque no queríamos eso para nuestros hijos. El dolor de la inmoralidad, del pecado. Habíamos sido muy afectados. Yo era muy joven. Había perdido esperanza de vida. Había perdido la esperanza de todo. El alcohol nos estaba consumiendo. Y cuando vi a mi hijo, yo le decía, Señor, yo no quiero esto. Tú me salvaste para libertad. No quiero que esto esté en mi vida. Las que han sido víctimas del pecado moral saben lo que duele un adulterio, lo que duele ver una hija embarazada prematuramente, lo que duele una violación, lo que significa ver un hijo homosexual, ver las niñas perdiendo su virginidad, acostándose con uno y con otro. Duele mucho, porque el corazón se destruye. Las personas empiezan a perder su dignidad, su honra, y me dolía mucho. Lloramos como 5 horas y le decíamos, Señor, ten misericordia, por favor. Ten misericordia de Sergio. Laura ya había nacido, era muy pequeña. Y cuando empezamos a orar, le decíamos, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y el Señor, con una voz muy suave y muy dulce, nos dijo, ¿qué era lo que ustedes más amaban antes de conocerme? Y nosotros con toda conciencia tuvimos que decirle, el mundo, Señor. Amábamos el mundo. Los viernes en la noche nos reuníamos a beber, sin importar lo que después de la bebida pudiera pasar. Eso lo amábamos. Y Dios nos dijo, esa herencia fue la que ustedes le dieron a su hijo, y la única manera es con sus lágrimas de arrepentimiento para que sus hijos se vuelvan al corazón mío. Y ese día no paramos. Mi hijo llegó a las 3 de la tarde, 4, que la ruta lo dejó, de 5 años. Y nos arrodillamos delante de él. Mi Sergito ni entendía. Y nos arrodillamos y le decíamos, amor, perdónanos. Les explicamos un poco de lo que había pasado en la ruta, lo que significaba. Y él reaccionó de pronto como un niño reacciona sin entender. Pero espiritualmente nosotros habíamos hecho algo grandioso. La libertad total y plena del pecado de inmoralidad en la vida de nuestros hijos. Hoy en día, no lo digo por vanagloria, lo digo porque quiero honrar el nombre de mi Señor, porque si fuera por mí, mis hijos deberían estar fornicando día tras día, deberían estar llenos de maldad, pero Él los ha guardado, porque la palabra dice que Él se llevó el acta de decretos que había en contra nuestra, y que Él nos hizo libre por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
Entonces esta palabra a mí me impactó cuando yo leía, porque mucha gente dice, ¿cómo así que Dios aborreció a Esaú? ¿Acaso Dios no es Dios de amor? Y sabe que la pregunta no es ¿por qué aborreció a Esaú? ¿Por qué amó a Jacob? Es que así es la mentalidad de nosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo así que aborreció a Esaú? No, la pregunta del ser humano es, Dios, ¿por qué nos sigues amando? ¿Por qué nos sigues dando oportunidades de vida? Porque yo veo cuando Él desató el perdón a través del Señor Jesús, veo sin ese perdón, si hubieran quitado Mateo, si hubieran quitado Lucas, si hubieran quitado Juan y Marcos, y no hubiéramos tenido nada sobre la vida de perdón, ¿cuántos hogares de los que estamos aquí no estaríamos restaurados? Porque nunca hubiéramos podido perdonar. La pregunta es, ¿por qué Dios nos ama tanto? ¿Y por qué nos permite hoy venir a su casa para poder nosotros tener una vida de plenitud? Yo vi la vida de Jacob y yo dije, Señor, ¿por qué amaste a Jacob? Si cuando tú encuentras a Jacob, no lo voy a leer porque no quiero perder ni un minuto de esa atención que el Espíritu Santo les está dando. Y míreme aquí, no quiero que mire Biblia, porque todo lo que yo le estoy hablando es Biblia. No hablo nada de humanismo, no soy psicóloga, no soy humanista, soy una pastora que trae la voz de Dios esta mañana para su vida, porque tú necesitas salvación, necesitas esperanza. Y me empezó a impactar la vida de Jacob, porque la vida de Jacob es como una novela. Empieza como una novela y empieza con una crisis familiar. Así empezó la historia yo no sé si usted ha visto las novelas mexicanas, de pronto se ve alguna novela. Toda novela mexicana que se respete hay un niño perdido. Hay un niño perdido y ese niño se cría pobre, pero tiene una familia rica y luego la encuentra. Esa es la historia de la novela mexicana. Y sabe que Jacob tenía una crisis que estaba viviendo, porque a mí me impacta que los momentos más importantes de la vida de un ser humano es cuando estamos pasando por la crisis. En los tiempos, bien lo dice el salmista, el proverbista, dice que no vayas a la casa de tu hermano en el día de banquete, sino que vayas en el día de luto, porque ahí es donde nuestro corazón y nuestra vida está abierta. Y entonces Jacob estaba pasando por ese momento muy difícil. Míreme aquí, una de las áreas de la crisis de su familia, de pronto usted se está identificando, fue que él trabajó por algo que amaba y nunca lo pudo tener. Trabajó durante 7 años por algo que amaba y no lo pudo tener por esos 7 años. ¿Sabe que muchas crisis de familia es por eso? Nos casamos. Yo veo muchos matrimonios en Bogotá al menos, se levantan a las 4 de la mañana, llegan a las 10 de la noche, trabajan de domingo a domingo, escasamente las media horas que puedan ir a la iglesia, perdiéndose la alabanza, oración de ofrenda y llegando solo a la oración de fe. Y viven en esa vida, y cuando tú miras, llega un momento en donde viene la tercera persona, un amante, o viene una pérdida financiera, y he visto miles de personas, hombres y mujeres, sentados en una silla, diciendo, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué hice? Tengo que atender a mujeres que dicen, duré 20 años conviviendo con ese hombre, le di lo mejor, un día llegó la tercera persona, hoy en día no estudié, no fui profesional, no hice nada, siento mi vida perdida. Parte de las crisis que el ser humano está viviendo hoy en día es que están trabajando por un salario en saco roto. Se meten las manos al bolsillo y está vacío, porque dice la Biblia que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajaremos los que la edificamos, porque es de más que nos levantemos muy de madrugada y vayamos muy tarde a reposar, porque comeremos pan de dolores. Y tú dirás, ¿cuáles son los panes de dolores? Hijos en drogas, hijas en fornicación, separaciones matrimoniales, destrucciones familiares, viene el ciclo de la pobreza. Esos son los panes de dolores.
Porque es en vano que tú empieces y que sigas esta carrera. Tú dirás, es que con mis hijos voy a cambiar la historia. Mentira. La única manera que un hijo puede cambiar la historia de un padre es cuando Cristo es entronado en la vida del hijo, en la vida de la familia, y cuando Jesús se vuelve el centro. La palabra es el manual de vida. Cuando tú te guías por lo que ella te dice o por lo que ella no te dice, no hay otra manera. No hay otra manera. Y Jacob vivía eso. Estaba pasando por esa crisis. Una mamá súper protectora con un hijo de 40 años y la vieja lo vestía. ¿Sabes por qué hoy estamos enfrentando este homosexualismo tan fuerte? ¿Sabes por qué estamos enfrentando esta pérdida de hombría? De esa capacidad que tenían de pronto aún nuestros padres. Yo tengo mi padre de 86 años de edad. Todavía trabaja. Mi padre va a la iglesia, me trata como una bebé. Me sienta en las piernas de él y coge en mi mano y me da plata. Me coloca plata ahí para mis dulces de la semana y tengo 50 años de edad. Y sacó adelante 9 hijos. Y nos dio profesión. Y nos dio casa. Nunca aguantamos hambre. Hoy en día los muchachos tienen un hijo. Y cuando tiene 2 meses, cogen el bebé y se lo tiran a la abuela, a la niñera, a la tía, a la hermana. No puedo, eso está muy difícil. Porque el diablo ha minado la fuerza del ser humano, producto del pecado. Ya nadie puede, ya nadie resiste. A la gente se le muere una mascota y se entierran con ella. Yo he conocido mujeres de Dios. Conocí una amiga mía que su esposo era cónsul en Venezuela. Un día la llamaron y le dijeron, vente para acá porque ocurrió un accidente. Cuando ella llegó directo del aeropuerto, la llevaron en el carro de la embajada a la funeraria. Sus 3 hijos varones, 18, 20 y 22, en un accidente habían muerto y ella quedó sola con su hija. Pero cuando tú la ves, tú dices, Dios, ¿cómo tú puedes hacer esto en una vida? Esa mujer fortalecida, amando a su niña y diciendo, Señor, te llevaste mis 3 hijos porque tú sabes muy bien lo que estás haciendo. Porque cuando Cristo viene, hay una fuerza. El hombre recupera el Edén en él. El señorío, el gobierno, el dominio, la capacidad para sacar adelante hijos, matrimonio, casa, empresa, iglesia, lo que sea. Pero mientras eso no esté, nuestras fuerzas estarán minadas. Y así estaba Jacob, una mamá que lo entrenó para ser un viejo de 40 años, que la mamá lo vistiera. Pero yo quiero decirte, hoy es el día para liberar a nuestros hijos, para que ellos corran con la fuerza, con la fe. Había otra condición de crisis en la vida de Jacob. Había una competencia entre hermanos. Hoy en día los sistemas que estamos viendo son de hijos únicos. Y cuando uno mira y ve la estructura que el diablo coloca, a veces se vuelven como personas que son tan ególatras para ellos. Mi vida, mi estudio y más estudio y más estudio. Y uno piensa, ¿en qué terminará la humanidad? Yo crecí con 9. Yo no tuve cuarto propio. Era una pieza para 3, otra para 3 y otra para 3. Mi mamá para bañarnos compró 3 sillas de madera. Y nos colocaba los 3 mayores y la manguera, los 3 que le seguían la manguera y las 3 chiquitas y la manguera. Allá uno se sentaba y uno no podía orar con los ojos cerrados si no nos tocaba así, o si no nos arrancaban el pan. El otro que se avionara el almuerzo, porque éramos 9 y nos acostumbramos a vivir en una vida de comunidad. A mí nunca se me olvida un día, yo vengo de una cultura rola, pero también de una cultura boyacense, porque mis padres se vinieron muy temprano de Boyacá. Y la cultura de cundiboyacense, no sé aquí, pero la de allá es una estructura de familia totalmente destruida con hermanos. Allá la gente se echa machete entre hermanos, se dejan de hablar, se pelean, dice, pues no te vuelvo a saludar. Entran a la misma casa de papá y mamá y ni se miran. Es una estructura terrible.
Y cuando empezamos a ver, un día estaba Sergio y Laura pequeños, no tan pequeños, y estaban peleando. Y mi esposo tiene un dicho, dice, cuando yo veo en mi casa, yo soy como el león de la tribu de Judá, que yo rujo para que el diablo caiga. Y entonces llegó y los cogió así chiquitos y los arrimó contra la pared. A mi hijo, que es más grande, lo arrimó contra la pared, y a la Laura la metió allá. Y le dijo, les quiero decir algo, en esta casa nunca va a haber peleas entre hermanos. ¿Lo entendieron o no? Y ellos dos, sí, papá. Hoy en día, Dios ha bendecido la relación de ellos, porque ministran juntos, predican juntos, viajan juntos, están en el ministerio juntos todo el tiempo, porque Dios puede cambiar las estructuras. Había una rivalidad que Satanás había colocado. Esa era la crisis de familia. La crisis era una mujer que había tomado un liderazgo que no le correspondía. Así estaba la vida de Jacob. Escúchenme bien. Un hijo como Esaú, que por amargar a su mamá se casó en yugo desigual con otras mujeres. ¿Ha visto usted esas crisis de familia? Que entre más les dicen, más lo hacen. Que entre más de pronto la mamá se aflige, tú ves que más las condiciones se van ahondando. Los esposos. Yo conocí un marido que la esposa era tan afectuosa con la cantaleta, que él decía, mire pastor, yo hago horas extras en mi trabajo, no quiero llegar. A mí me duele mucho eso. Porque yo tengo 27 años de casada, y para mí el mayor deleite es estar a solas con mi esposo. Y yo le digo, Señor, este es el verdadero vino del cual tú hablas. Había una estructura en la crisis de la familia de Jacob que estaba empezando a caer y a desbaratarse. Dice la Biblia que cuando Esaú se fue con las mujeres que su mamá le había dicho que no, entonces ella se llenó de amargura. Esas mamás que es el día de la madre y le lleva el saco el hijo, le dice, ya le dije que el color rojo no me gustaba. Es que le dan a uno, saben lo que no le gusta y le dan. Mamás que llegan los nietos y como dice mi esposo, cuando los nietecitos le dicen, vamos donde el abuelito, y dice, no, donde mi abuelita no, por favor. Porque es una estructura de crisis. Todo es pelea, todos son gritos, todos son críticas. Está por ahí la hija parada y la mamá la mira y le dice, peínese mija, que ese pelo tan feo, ¿qué es lo que le está pasando? Y luego dice, ¿y por qué la niña no quiere estar al lado de ella? Todo crisis. Y por eso Jacob estaba en ese momento. Jacob se le había brotado la naturaleza que tenía, porque mírame aquí con atención. David nos dejó una gran enseñanza. En pecado fui concebido. Y de pronto usted, cuando mira al niñito, yo una vez estaba en mi apartamento y empezó a tocarme mi vecina del quinto, y yo abrí toda aterrada y dije, ¿qué te pasó? Estaba empezando a asistir a la iglesia. Me dijo, ayúdame pastora, ¿qué te pasó? Mi niña de 1 año y medio está contra la cama masturbándose y lleva media hora y no la puedo parar. 1 año y medio de edad, en un despertar demoníaco sobre su sexualidad. Y cuando tú lo mirabas, yo decía, la senté y le dije, empecé a hablarle, a ministrar y a restaurar. Su esposo de la región de la costa, adúltero, impresionante. Y su preciosa princesa ya despertando a algo que es maravilloso como es la sexualidad, pero no en el orden bíblico, sino fuera del parámetro donde Satanás la podría destruir, si no fuera porque Dios la libertó. No podemos tener una vida destruida, nuestra crisis familiar. De pronto te acostumbraste a que es la vida de amargura en la casa, a que es ese contexto de la pelea, del engaño, de la mentira, de decirse mentiras todos los días, de que no esté la pureza de la integridad. No, porque te quiero decir, no te engañes. Lo que el hombre siembra, todo lo cosechará. Y por eso hoy tú necesitas, porque sé que esta oración tú la vas a hacer con todo tu corazón.
Venir delante del Señor y clamarle y decirle, no quiero esto para mi vida. Y como Bartimeo, dile, Señor, ten misericordia de mí. Hoy es el día de la misericordia de Dios. Hoy es el día para que su gracia venga y pueda quitar toda iniquidad y maldición de tu familia. Dale un aplauso al Señor y dile, yo lo creo. Yo lo creo. Así estaba la condición de Jacob. Muy parecida, ¿verdad? Si pasáramos al segundo capítulo de la novela mexicana, de pronto el título del segundo capítulo sería, ¿será que Jacob peleó con su hermano Esaú? ¿En qué terminará la pelea de Jacob y Esaú? ¿Cómo quedó la vieja Rebeca después de haber protegido a su hijo? Espere el segundo capítulo. ¿Quiere que se lo dé? ¿Qué me da? Y le doy el segundo capítulo. ¿Un amén? No, hagamos una cosa. Yo soy rola, pero a mí me fascina predicar al estilo puertorriqueño. Me gusta la gente así abierta a la palabra. Y como ustedes son caleños, ustedes tienen esas raíces. Esos son del valle. Entonces, a la cuenta de 3, va a dar un fuerte gloria a Dios. Pero espérese. Con el puño derecho bien levantado. Como diciéndole al diablo, le voy a dar en esta tarde. Amén. Yo veré. De su gloria a Dios depende que yo siga predicando. O si no, pastor, hasta el año entrante, el segundo capítulo. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Uy, no, sí, claro. Muy bien, muy bien. ¿Sabe qué significa el segundo capítulo? Algo que a mí me impacta. Después de toda esa crisis uno diría, bueno, ¿y a esto quién le mete mano? Tenaz. De pronto usted diciendo, a esta vida mía, ¿quién le mete mano? Que los hijos de aquel con la mujer de aquel y que abusó de este, que se casó con la sobrina y que con el yerno. ¿Y esto quién le mete mano? Y la verdad, yo fui trabajadora social antes de ser pastora. Y cuando uno ve esos casos, uno dice, esto no tiene solución. Pero mírame, desde la lupa de Dios, te voy a decir lo que piensa Dios de las crisis familiares. Todos atentos a la palabra aquí. No me la busque, sino atentos aquí. Quiero pedirle que me busque Génesis capítulo 28. Voy a leer desde el versículo 10. Todos mirando acá. Sé que leerla es bien rico, pero yo necesito su atención. A mí me dan 1 hora para predicar esto. Yo me voy y no me quiero ir sin darle todo lo que Dios me dijo que tenía que dar. Amén. Igual el día es largo, ¿verdad? Usted como no sufre de hambre. Usted no es esclavo del vientre, ¿cierto? Usted es de los que si a las 12 no ha comido ni ha desayunado, usted está tranquilito. El estómago no se le pone como un monstruo allá. ¿Verdad que no? Listo, ya lo tiene. Escúcheme bien acá. Ya contamos cómo era la crisis, ¿sí? Vamos bien en el primer capítulo. Vamos al segundo. Aquí estaba en la plena crisis. Dice, salió pues Jacob, el engañador, de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Esto fue cuando peleó con su hermano Jacob, Esaú, porque le robó la primogenitura. Y míreme aquí. Cuando se la robó el hermano le dijo, la próxima vez que yo me encuentre con usted lo mato. Así que en este momento Jacob estaba con una sentencia de muerte, había perdido su familia, estaba abandonado de su mamá, estaba errante. Esa era la crisis que estaba viviendo. Y dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Pasa el siguiente. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ya les dije cómo estaba Jacob, ¿no? Estaba viendo ángeles que subían y bajaban. Siga el versículo. Dice, y aquí Jehová estaba ¿en dónde? ¿En dónde? En lo alto de ella, el cual dijo, escuche bien, en plena crisis, le dice, yo soy Yahvé,
el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a en plena crisis. ¿Vamos bien? Siga el siguiente versículo. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Siguiente versículo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Y aquí está lo que tú necesitas hoy saber. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y despertó Jacob del sueño y la visión y dijo, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos saben que esta casa es puerta del cielo? Siga ahí porque me termina. Y se levantó Jacob de mañana, y escuche bien, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella. Sigue. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, escuche bien, porque esta va a ser tu oración hoy, después de que clamemos misericordia al Señor. Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, aquí viene, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y escuche bien, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En plena crisis, en plena lucha, cuando uno siente que la vida se le está acabando, cuando uno siente que no hay esperanza. Pero si algo yo he entendido en la Biblia, que el día de la muerte la promesa viene, que el día de la sequedad la promesa es la que te levanta. Entonces el segundo capítulo de la vida de Jacob es que en medio de la crisis lo único que a ti te cuenta es lo que Dios está pidiendo y pensando de ti. Él dice, no te dejaré hasta que tu familia sea totalmente enderezada. No pararé hasta que esos hijos tú los entrenes en la vida con Cristo. No descansaré hasta que tu matrimonio se convierta en el oasis de vida que debe ser. No pararé hasta que veamos jóvenes levantados, generaciones sirviéndole al Señor. La promesa es lo que tú necesitas. No la puedo estudiar. Esto es un seminario de meses para darte cuenta de todo lo que Dios puede hacer. A mí lo único que me interesa es que en el segundo capítulo de esta novela tú vayas confiado. En este momento de crisis lo que necesito es la palabra. Yo escucho muchas mujeres y muchas han venido aquí y me han dicho, pastora, el nombre de mi hijo es tal para que ore. Míreme aquí con atención. Yo le quiero decir algo. Yo no puedo orar lo que tú debes orar. Porque David decía, clamé con mi voz y tú me escuchaste. Con mi voz y tú me escuchaste. Porque Jacob estaba saliendo de la crisis, iba huyendo. ¿Cuántos de aquí no estamos huyendo de algo? ¿Cuántos no están huyendo de una casa en donde dijeron, no, esta vieja no me la aguanto, me separo? Te volviste a casar y estás ahora pasando por lo mismo. Porque estás huyendo. Tú no estás en pacto. Tú lo que estás es huyendo como a Jacob de una crisis. Y quiero decirte hoy, te quiero volver a la vida de Dios. Porque si hubo engaño de Jacob fue porque él se fue desviando. Pero tú tienes que volver a la promesa, a la vida de él, a su santidad, a su pureza, a vivir la palabra por el diseño bíblico. ¿Cuántos adulterios no hubiéramos evitado
Si tan solo hubiéramos cogido el versículo en donde dice, no es bueno que el hombre se separe de su mujer a no ser por un ayuno de mutuo acuerdo. Y que yo sepa, muy poquita gente hace ayunos de 40 días. Lo máximo que hacen es de mediodía y ya les da hambre. O sea que el mensaje del Señor es no te separes. Pero pastora, es que si él se va para Estados Unidos, allá va a ganar 5 millones y entonces me los va a mandar y yo pago aquí el mercado. Hermana, ¿usted prefiere el mercado y un matrimonio destruido allá? Tengo así en mi iglesia, que se fueron y a los 2 años, ellas esperando el pasaje para irse, ni las llaman y le dicen, ya no tienes que venir, aquí ya conseguí quien me caliente por la noche la cama. Porque la Biblia es verdad, la palabra de Dios es eterna, Él es el sabio. El Señor nos dice a las mujeres, respeten a los maridos, no más. Pero pastora, usted no sabe lo que tengo en la casa, yo no sé lo que usted tenga, pero yo sé a quien tengo en el cielo. Y Él te dice, respeta a tu esposo, no lo trates como tu hijo mayor. Valóralo, hónralo, dale la fe que necesita. La Biblia le dice a los hombres, traten a las mujeres como al vaso frágil que ellas son. ¿Cuántos hombres se quejan? Que mi mujer, que amargada, que hace, que lo otro. ¿Sabe que cuando yo miro un vaso, pensemos que este es un vaso de vidrio y esta es la mujer? Y dice la Biblia que debe ser tratada como un vaso frágil. Apriete el vaso a ver qué le va a pasar. Se rompe, ¿verdad? ¿Y quién es el primero que se hiere cuando el vaso se rompe? El que lo aprieta. Por eso hay miles de hombres heridos por las mujeres, porque de pronto apretaste mucho el brazo y se rompió. Y solo hay heridas y daño en el matrimonio. Es día de promesa, porque la promesa dice que nos podremos entender, pero tienes que recibirla. El tercer capítulo de la novela es algo extraordinario. ¿Y sabe qué es extraordinario? Cuando Jacob se da cuenta que cada caminar que él tuvo una consecuencia. A mí me impacta lo que le pasó. Le robó, tramposeó al hermano, se unió con la mamá. Y yo no sé si usted conoce una expresión que dice que cuando hay una persona ya avanzada en el mal, dice, perro viejo late echado. ¿Se ha oído esa expresión? ¿Sabe qué me impacta? Que los pies de Jacob lo fueron llevando directo a donde su tío Labán, que lo traicionó y lo engañó, igual, exactamente igual que lo había hecho con su hermano. Todos tenemos un Labán cuando no hemos restaurado con Esaú. Todos. Algo que tú sabes que cuando tú te lo vas a encontrar, tú vas a saber que ahí hubo algo que tú no restauraste. Tú nunca puedes creer, porque el tercer capítulo de la novela es entender que hay unas consecuencias que Jacob vivió y que de pronto hoy tú estás viviendo, y no quiero que tú salgas esta mañana pensando que la consecuencia es producto de la prueba, del desierto, que Dios no me manda la oración, que Él no me contesta, que no he ayunado. Yo una vez me llegó una señora obesa, como una talla 24. Y la señora, el hijo de 16 años había embarazado a una niña de 13. Y la señora viene y nos dice a mi esposo y a mí, pastores, es que yo estoy haciendo ayuno. ¿Y ayuno por qué, mi hermana? Pues estoy haciendo un ayuno de 40 días a ver si el Señor me dice si le cuento o no le cuento a mi esposo lo que mi hijo hizo. Y mi esposo le dijo, mire mi señora, yo la veo que usted come mucho, vaya, coma tranquila y obedezca la palabra, cuéntele ya a su esposo, porque usted no le puede tapar nada en su hogar. A veces manejamos la vida así, ¿verdad? No entendemos lo que son las consecuencias, y por eso las consecuencias, míreme aquí, esas consecuencias son las que hoy te están trayendo esa aflicción. ¿Quieres quitar la consecuencia? ¿Quieres quitar la consecuencia? Vamos a ir a la causa hoy en la cruz del Calvario. Y tú le vas a decir de dónde fue. Hay una historia tremenda de un hombre que un día pasó por un lugar donde había una mujer que quería tener hijos y sus maridos se le habían muerto. Entonces ella se vistió de prostituta y se puso un ropaje y se paró en el camino. Cuando el hombre adulto pasó y la vio y se la trajo a la cama, se acostaron, pasaron una noche de idilio. Al otro día, cuando se iba a ir, la mujer le dijo, ¿y te vas a ir así nomás? Y entonces él le dijo, ¿y qué quieres que te dé?
Ella le dijo, qué lindo ese anillo que tú tienes puesto, dámelo. Y el hombre sabía que esta mujer le había dado una noche de idilio, se quitó su anillo y se lo puso. Y cuando ya iba a salir, la mujer le dice, pero ¿no te parece que un anillo es muy poquito? Tienes un manto muy lindo, ¿por qué no me lo das? Y él cogió su manto y se lo entregó. Pero como buena ramera, antes de salir, volvió y le dijo, oye, pero mírame, vas caminando con un báculo, entrégamelo, que yo te di placer. Y él entregó el báculo. ¿Sabe qué era? Un patriarca este hombre. Tenía un manto, un anillo de autoridad, un báculo que le significaba la capacidad para gobernar ese pueblo. El manto de una autoridad para que él pudiera tener una vida de un pueblo en obediencia. Y todo se lo entregó a la ramera. Al poco tiempo vinieron y le dijeron a ese hombre, oye, tu nuera está embarazada. Y el hombre dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así si mis hijos murieron? ¿Cómo que ella se embarazó? Tráiganmela acá. Y se vino la mujer, así tirada en el piso. Y cuando la vio, le dijo, ¿quién fue el que te embarazó? Porque te quiero decir, del hombre que estés embarazada, ese hombre morirá. Y la mujer se levantó y le dijo, de las cosas que yo te entregue, esas cosas son del que es el padre de mi hijo. Le sacó el manto, el anillo y el báculo. Fue Judá, patriarca. Jacob nos enseña esto en su vida. Yo le estoy hablando a usted, mire, de cosas que llevo 25 años en mi vida cristiana haciendo, predicando y ministrando. Y por eso uno no puede verlo con liviandad. Yo no sé si usted es abogado, médico, arquitecto, profesional, lo que sea. Lo único que le quiero decir es que para Dios lo importante es tu vida y tus generaciones. Nada más le cuenta en esta tierra. Un día tú le dirás, Señor, pero has visto las casas y los edificios que me compré. Y el Señor le dirá, qué pena, mía es toda la tierra. Señor, y el dinero en el banco, mi mujer con BMW, mi hijo con Mercedes. Y el Señor le dirá, mío es el oro y mía es la plata. Herencia de Jehová son los hijos. Es la vida que tú tienes, no por idolatrar la familia, porque es la generación que debe seguir promoviendo el evangelio de Cristo. Necesitamos familias de luz, restauradas, reconciliadas, viviendo para Él. No te puedes parecer a los del mundo. Tú crees que porque no tomas, porque no fumas, que pareces igual a ellos. No. La gran diferencia es que vivimos una vida de libertad y de santidad. La gran diferencia es que el pecado lo abortamos de nuestra vida. La gran diferencia es que nuestros hijos no se pierden. La gran diferencia es que vivimos amándonos, respetándonos como pareja. Que nuestros hijos como Jacob no escogerán como Esaú, no escogerán a un hombre o una mujer para herir el corazón de sus padres, sino que podremos ver unas familias restauradas. Es posible, es posible. Cierro con esto. ¿Cómo lo hizo Jacob? Algo tremendo, algo muy tremendo. Porque cuando usted se acuerda en el primer capítulo la sentencia, ¿no? La sentencia era, cuando me lo vuelva a encontrar, lo mato. Sabe que yo prediqué esta palabra en Guatemala. Y cuando yo la estaba predicando, le quiero decir que fue un rema como para más de 1,200 personas. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué esta palabra tocó tanto? Y recuerdo que uno de los hijos de ese momento, de un líder de la iglesia, ese hombre desde los 22 años embarazaba niñas en la iglesia y los propios papás las ponían a abortar para taparle la boca. En esos días en que yo estaba predicando esta palabra de Jacob y Esaú, en esos días se había unido con un socio, se había vuelto multimillonario haciendo casas de populares allá en esa ciudad, de ese país donde yo estaba. Se había vuelto multimillonario y empezó el Labán que él se había buscado. Y sabe que 2 días antes lo habían abaleado en la cabeza.
Labán había sacado su pistola porque se empezaron a pelear por plata. Y yo le decía a José María, con razón esa palabra cayó como si el cielo se hubiera abierto y la lluvia de Dios hubiera bajado. Porque hay Dios en esta tierra. Hay Dios en esta tierra. Mira lo que Jacob le dijo: tú serás mi Dios, y en mi casa, tú serás mi Dios. Si tú hoy vas a cambiar tu generación y vas a restaurar, eso vas a empezar a hacer. Tú le vas a decir: de hoy en adelante, tú serás mi Dios. De todo lo que tú me des, el diezmo apartaré. Un altar levantaré para ti, porque cada día le diré a cada persona que pueda pasar por delante de mí que Dios sí existe y que Él puede transformar generaciones enteras. Cuando viene el momento de la reconciliación, dice la Biblia, otro texto maravilloso, que es el tiempo en que Él está con el ángel y diciéndole, porque tenía miedo. Esaú le mandó un mensaje y le dijo: mi hermano, me quiero ver contigo. Imagínese usted, ¿se acuerda lo que le había dicho el último día que lo vio? Cuando te vea, ¿qué? Te mato. Buena la novela, ¿verdad? Aquí viene el cierre, el fin. Entonces él empezó a temblarle las carracas y las piernas y le decía: Dios mío, ayúdame si tú me salvas de esta, Señor. Yo ya pasé 21 años, me trataron mal, el Labán me quitó el salario, perdí todo, me engañó, me cambió la mujer que amaba por una vieja fea. Ahora me toca con las dos, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, clamo a ti. Dios, que no me toque esa maldición, Señor, que mi hermano no me mate. Porque así es que se clama. La gente cree que es como a veces dice el proverbista la ramera, que ella va y se acuesta y se limpia la boca y dice: aquí no pasó nada. No, el clamor es así, exponiendo todo delante del Señor. Y entonces viene Dios y le da una palabra. Usted luego puede leer el capítulo de Génesis, todo lo que le estoy contando. Y viene Dios. Y cuando él se levanta de sus rodillas con la sustancia de que la gracia del Señor la acompaña, el Señor le da una estrategia muy linda. Le dice: ponle regalos y llévatelos para que cuando estés con él se los dé. Y viene Esaú, míreme aquí. Viene Esaú así, como puro caleño, de esos grandes, así fuertes, todo lleno de vellos y así todo gordo, 400 valientes detrás así de caballo. Y venían con unción de guerra y espada. Y cuando Jacob los ve, ¿sabe qué tenía Jacob? A sus niños, a sus 4 mujeres y las ovejitas y el ganado. Y lleno de regalos así. ¿De qué te habla eso? Cuando tú quieres reconciliar, tú no puedes venir con soberbia. Tú tienes que venir con un corazón ya perdonado por Dios. Tú tienes que venir con un corazón amoroso de entender el daño. Yo veo a veces en los encuentros cuando llevo jovencitas, las niñas se paran y le dicen: mami y papi, quiero que tú me perdones porque yo me volví una niña rebelde. Y los papás dicen: ay, tampoco es para tanto, Por favor, la niña está restaurando, reconciliando, está exponiendo su vida, está quedando libre del yugo de haber tenido conflictos, maldición. Entonces Jacob lo entendió. Y cuando se encontraron, ¿sabe qué hace la unción de reconciliación? Es eso, el poder venir y decirle: papi, perdóname, mami, perdóname, al esposo, mi amor, perdóname por haberte hecho daño, por herirte, por gritar, por no contar con tu dolor, por no estar en el tiempo que te necesitaba, por no ser la mujer que era. Yo cuando mi mamá tenía artritis, ella estaba en el momento más difícil de su vida, yo estaba en la loquera de la universidad. Había días que mi mamá duraba horas esperándome con todo el dolor de la enfermedad. Cuando yo me convertí, un día me predicaron de la restauración y la restitución. Y cuando yo llegué donde ella todavía estaba muy enfermita. Yo le dije: mami, perdóname de todos los años que tú me tuviste que esperar solita ahí en esa silla, creyendo que a su hija se la iban a matar. Perdóname, porque en lugar de haber estado contigo en el momento del dolor, me fui. Perdóname por tantos gritos que te di. Y te quiero decir, le atribuyo 100% a esa restauración
que hoy mi hogar tenga la bendición. Porque Satanás no pudo tener argumentos en contra mía. Eso es reconciliar. Cuando Esaú le dice a Jacob, le dice, listo mi hermano, te perdono, besos, abrazos, eso se adoraban el uno con el otro, y le dice, listo, vámonos para Siquén, al estilo mexicano, vámonos güey. Y cuando llegaron allá, entonces él le dice, no, yo no me voy contigo. Y entonces Esaú lo mira y le dice, ¿por qué? Y le dice algo tremendo. Le dice, porque yo tengo niños, y tengo mujeres, y tengo ganado. Son pequeños y tiernos, y yo tengo que ir al paso en que ellos van. Dios mío, eso sí es restauración plena. Un hombre que vivía por él, que caminaba por él, que hacía todo por él, y tomar a sus hijos y decirle, voy a ir al ritmo de mis hijos. ¿Cuántas mamás separadas o que se casaron con hombres vándalos se quedan separadas y viven en la mañana levantándose un niño? Vamos, rápido, que esta vida está tan dura, a mí me toca trabajar, soy la única, su papá me tiró. Sacan los niños, los llevan al ritmo de ellos. La Biblia dice, los niños son tiernos. Y por nuestras propias carreras y nuestro propio desarrollo, y tengo que hacer, no, nuestros niños son tiernos. Y si aquí hay hombres, quiero decir, las mujeres también son tiernas. Y necesitamos ir al ritmo que Dios nos coloque. Porque te quiero decir, esa es la palabra que tú te tienes que llevar hoy. Tienes que ir al ritmo de lo que tu gente va, para no dañarlos y para no herirlos. ¿Dios les habló? ¿Cuántos quieren orar hoy por esta palabra? Dale el aplauso al Señor.